Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Tal cual era previsible, el domingo ganó Lula en el balotaje, aunque por ahí con una victoria un poco más ajustada de lo que por lo menos se podía prever en las encuestas. El resultado fue muy finito, 50,90 contra 49,1. Y lo llamativo, o no, según como queramos verlo, es que Bolsonaro nunca reconoció la derrota, lo hizo el Tribunal Superior de Brasil, que es quien en definitiva proclamó a Lula como presidente, lo hizo incluso el juez Moro, aquel que sin tener jurisdicción lo metió preso. Recordemos que Moro no es un juez federal de Brasil, sino que es un juez local, ¿sí?, de un estado del sur de Brasil. Es el equivalente a que acá un juez de Santa Fe o de Córdoba que no tenga, insisto, competencia federal, procesara a funcionarios nacionales. Bueno, así de irregular había sido el proceso por el cual en su momento lo detuvieron a Lula y, bueno, finalmente el resultado termina siendo este. Recordemos que en la historia, por lo menos reciente, de Brasil, es la primera vez que un presidente en condiciones de reelegir no consigue renovar su mandato, aunque no hay que perder de vista justamente que Bolsonaro perdió sacando prácticamente la mitad de los votos. Queda para el futuro ver qué sucederá con el Congreso, que justamente por esta elección tan pareja que se dio en Brasil, el Congreso va a tener una composición muy desfavorable al nuevo gobierno. Van a tener que trabajar mucho para lograr consensos, porque si no, prácticamente no van a poder sacar ninguna ley. Y por supuesto, Lula va a arrancar un mandato con la debilidad, si se quiere, que implica haber ganado por lo justo. Pero de todos modos, el triunfo es de Lula. Así que felicitaciones al nuevo presidente. Ahora sí, los invito a comenzar este programa de Encuentro Informativo. Bienvenidos. Yo siento que es compartir una visión, compartir que realmente, lo repetiré una y otra vez, somos el cambio o no somos nada. Y tenemos que llevar el cambio a cabo. No es un eslogan, no es un discursito, tiene que tener contenido y necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer, porque lamentablemente las ideas equivocadas se han impregnado en un grupo de la sociedad argentina y que encima ellos no la defienden solamente democráticamente, ¿no? Así que las piedras van a volver, todas estas cosas van a suceder de vuelta, entonces hace falta tener claro, muy claro el para qué, ¿no? Y yo defiendo que tenemos que tener como prioridad también la paz social. Y para mí es una prioridad el no escalar las situaciones de violencia. Porque la violencia trae más violencia y no es el camino. Justamente más ahora en un momento de tanta crispación que hay en la Argentina, con tanta angustia en la gente. Y eso lo defiendo con muchísima pasión. Llámalo enojo, llámalo bronca, con pasión lo defiendo. Lo voy a defender así como defiendo con la misma convicción la acción de la policía, que estuvo ahí, que son los que ponen la cara, los que están en el frente, los que se comen las provocaciones constantes de los manifestantes y no se inmutan, tienen un temple de acero porque están muy bien entrenados. Yo trabajo para que Patricia sea presidenta y lo veo al presidente Macri en una actitud muy constructiva con sus candidatos, ¿no? Lo veo en una actitud de tratar de ayudar a los candidatos de su espacio, primero a la unidad, después al triunfo y después a que haya un cambio profundo a partir del primer día de gobierno. O sea, que no salga a jugar el segundo tiempo, Macri. Depende de él, eso lo verá él, falta tiempo, la verdad, para resolver eso. Si él decidiera ser candidato, obviamente lo discutiríamos entre todos y veríamos qué pasa. ¿Por qué pensás que Larreta no tiene que ser el que represente tu espacio? No, yo no voy a decir que no tiene que ser.
Me parece que lo que viene en la Argentina es un cambio que va a necesitar mucho coraje, mucho coraje. Estamos ahora con Lorena Petrovich, ella es senadora provincial por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bien, bien, un placer, gracias. Se viene calentando la interna, ¿eh? Digo, estas últimas declaraciones de Patricia Bullrich no van en sintonía con el nivel que venían manejando anteriormente. Bueno, creo que a medida que nos vayamos acercando a lo que va a ser el próximo año, el año electoral, empieza a ocurrir esto y está bien, digamos, es bienvenido que haya interna dentro de los espacios. Eso quiere decir que el espacio nuestro ha crecido mucho, que tenemos nuevos actores con ganas de también ser participantes y tener prioridad en las próximas elecciones. Así que mientras sea dentro de la democracia, eso está permitido y ese es el espacio que nosotros queremos defender. Bueno, mucho se está hablando a nivel, digamos, nacional, si el candidato debería ser Mauricio, si debería ser Horacio, si hay que ir o no a una interna, y en el medio de la discusión de si va a haber PASO o no. Empiezo por preguntarte, ¿qué crees? ¿Que las PASO tienen que mantenerse o deberían, como se está hablando por ahí, de evitarse y que cada quien haga la interna por su cuenta? Bueno, no nos extraña que el kirchnerismo, que fue el creador de las PASO en su conveniencia y en su momento para poder llevarlas adelante, hoy las quiera quitar. Lo que nosotros creemos es que en la mitad del río no se puede cambiar de remo. Digamos, las reglas fueron claras, estas eran las reglas con las que empezamos a transitar esta etapa de campaña, y llegar al 23 de la misma manera nos haría a todos democráticamente llegar de la mejor manera. Ahora, en el caso como fue presentado, que se llegue a lograr aprobarlo, que nosotros tenemos dudas de que así sea, pero en el caso de que sea aprobado, nosotros vamos a estar acompañando y nos vamos a preparar dentro del frente, obviamente, para tener nuestras internas partidarias y así dar batalla con los mejores candidatos. El problema es que si no se hacen justamente al estilo de las PASO, recuerdo los argumentos cuando se sancionó la ley de las primarias abiertas obligatorias, era justamente la baja participación que a veces tenía, la elección interna dentro de los partidos. ¿No tienen miedo de que por ahí genere eso, que la participación termine siendo muy baja y muy aparateada, como se dice? Hay dos posibilidades. Una es que sean abiertas y eso también puede llegar a darse. Hay una discusión que se tiene que dar dentro del partido. Yo no estoy en esa mesa. Claramente son los actores nacionales los que van a dar esa batalla, pero de cualquier manera creo que hay un paso previo, que es lo que nosotros tenemos que dirimir acá, que es saber si el kirchnerismo las quita por una necesidad o una necesidad personal. Digamos, si le está haciendo un favor a la democracia o se está haciendo un favor para él. Yo creo, como lo creó en su momento, dejando la posibilidad de aquellos pequeños espacios, porque ustedes crean que la PASO deja en el camino muchísimos partidos pequeños que tenían la posibilidad de participar. Desde la creación de la PASO lo hacen y después de la PASO no pueden seguir en la general. Digo, ellos, que son tan abiertos y que hablan de ser populares, terminan generando algo que es casi contradictorio, que es que solo el monopolio de los partidos grandes puedan llegar a la elección. Digo, es algo contradictorio real. Entonces, el primer debate que tenemos que dar es, ¿realmente la PASO se va a jugar o no se va a jugar? ¿A quién le conviene que se juegue? ¿Por qué el kirchnerismo insiste en querer sacar hoy la PASO a menos de un año de la próxima elección? Bueno, uno de los debates dentro del Frente de Todos es que si hubiera PASO, aparentemente hay quienes quieren participar. Entonces sería muy raro, sería la primera vez que un presidente con al menos vocación de reelección tendría que enfrentar en una interna a otros actores dentro del mismo espacio, y lo que es más grave, en el caso de Alberto, con serias chances de perderlo. Bueno, primero hay que ver si realmente el presidente hoy se siente capacitado para tener una nueva gestión. Ha manifestado en más de una oportunidad su vocación de ir por la reelección. Esa sería su idea. Bueno, ahora hay que ver si después la puede llegar a plasmar, y además después hay que ver si Cristina realmente lo deja, ¿no? Pues me parece que el dilema está en la pareja presidencial, entre el presidente y el vice, que termina siendo muy contradictorio lo que él dice a lo que después termina plasmando en la realidad. Veremos si eso ocurre. De cualquier manera, yo lo que digo es, las reglas fueron estas, estábamos con la PASO para jugar a nivel nacional y provincial. Digo, yo represento a la provincia de Buenos Aires y tenemos el mismo dilema que se está dando a nivel nacional. Entiendo que esas son las reglas, las deberíamos respetar y llegar de esa manera. De no ser así, bueno, y el Frente de Juntos va a tener que dirimir puertas adentro cuáles van a ser las medidas para llegar con los mejores candidatos. ¿Cómo ves la gestión de Kicillof ya casi a 3 años de
de gobierno. Complicada. La verdad que lo que está pasando, bueno, lo dicen los diarios, lo que pasó este fin de semana con el caso también de Braquier, que lamentablemente perdió su vida. Entre esos casos en la provincia de Buenos Aires tenemos todos los días. Sí, bueno, pero ahí Bernie sostiene justamente que las fuerzas de seguridad cumplen con su trabajo y después la justicia es la que no cumple, digamos, su parte al liberar rápidamente a las personas que detienen en flagrancia, ¿no? Bueno, dos cosas celebro del día de hoy. Que haya aparecido Bernie, porque lo estamos llamando desde la Cámara del Senado, pedimos informe, pedimos que se presente, y la verdad es que no se ha presentado nunca, no ha dado la cara y no da explicaciones. Explicaciones que venimos pidiendo con razón, sobre hechos contundentes y puntuales en la provincia de Buenos Aires. Bernie hace silencio, pero sin embargo hoy fue a los medios nacionales, le encanta hablar frente a los medios, a dar una explicación poco lógica. Él culpa a la justicia, de la que él es parte y cómplice, que ha permitido liberar a presos. ¿Sabés cuántos presos liberados tuvimos en este último tiempo? En los últimos menos de 2 años, más de 11.000 presos. Muchos de ellos, casi el 80%, no volvieron a la cárcel. Entonces, yo lo que me pregunto es, hay causa y hay efecto. Él lo que está buscando es un efecto en los medios para salir ileso de una situación de la que no puede salir. Porque si no se hace cargo el ministro, ¿quién se va a hacer cargo de la seguridad? Sí, y contame un poco, no sé si ya tuviste la oportunidad de leer el libro de Macri. No. Dar alguna... La verdad que no lo leí todavía, pero estuve el otro día en la presentación del libro acompañando, pero no tuve la posibilidad de leerlo. Bien, ¿y qué impresión te llevaste de ese acto? Bueno, la verdad que lo vi bien, lo vi muy contundente, la verdad que muy seguro y muy abierto. Primero, una parte bastante nostálgica, reconociendo situaciones que está viviendo hoy la Argentina y, bueno, en el caso nuestro, la provincia, ¿no? Muy cercano, con una apertura a reconocer errores, que eso es muy bueno para todos, para cualquier ser humano. Cuando uno empieza por casa, las cosas van a ir mejor. Y me parece que es el líder indiscutido dentro del espacio, por lo menos yo. El único partido en el que milité es el PRO, el partido donde me siento referenciada por sus valores, por su contundencia, y obviamente dentro de los errores que pudimos haber cometido dentro del gobierno, estoy convencida de que Mauricio ha hecho una buena gestión, de que ha tenido la voluntad de poder salir de un caparazón para dar una batalla importante, porque eso también hay que empezar a notarlo, ¿no? Sí, para esta nueva etapa, bueno, Macri justamente propone una gestión económica, si se quiere, mucho más... Otros tiempos, ¿no? Sí, habló de acelerar los tiempos en algunas reacciones. Exacto, y justamente, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, pero Lustó, en oportunidad, bueno, la celebración que hizo el radicalismo el fin de semana, habló de que no hay que pasar la guadaña. ¿Sí? En referencia, bueno, a todo un eventual ajuste que estaría proponiendo Macri. ¿Vos pensás que ese es el único camino en este momento? Yo creo que la Argentina toda, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, necesita orden. Creo que la palabra es orden. La palabra ajuste está mal vista en la Argentina, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el macrismo, todo lo que tenga que ver con el PRO es ajuste. Si ajuste es orden, si lo trasladás al orden de la ciudad, si lo trasladás al orden de la provincia de Buenos Aires, si ordenar tus cuentas es ajuste, si para vos es sinónimo, podemos utilizar esa palabra. Para mí es orden. Sí, necesitamos orden en la Argentina, claramente, en forma urgente. Bueno, lo vimos hoy. Trasladarnos es difícil, siguen los piquetes en la calle, siguen cortándonos la posibilidad de trasladarnos a quienes estamos trabajando, como en el caso de todos los que están aquí presentes, para aquellos que van a buscar un trabajo, para aquellos que tienen ganas de salir adelante. Digo, hay orden que hay que poner en la Argentina, claramente eso está faltando. Hablando de buscar un trabajo, vos presentaste un proyecto en la legislatura provincial, ¿sí? Para... contame un poco cómo es esto de esta propuesta para los jóvenes, para que puedan iniciarse en la vida laboral. De mi primera licencia. Sí. Bueno, hay dos cuestiones ahí. El primero tiene que ver con mi primera licencia, que ya es ley en la provincia de Buenos Aires y que tenía que ver con los conductores responsables. Eso se daba justamente en relación a mucho de lo que está ocurriendo hoy, que es el transitar ordenadamente, ¿no? Sí. Esto viene a colación de lo que fue Alcohol Cero, que estuvimos con media sanción durante esta semana en la provincia también. Realmente
tiene que ver con la educación. Yo creo que los proyectos básicamente tienen que pasar por la educación. Creo que la Argentina necesita anclarse en la educación y sobre esa base poder trabajar. Todas las políticas públicas tienen que tener como base la educación. Así que incorporamos en el último año del secundario la capacidad de que cualquiera que quiera de las escuelas anotarse en contraposición, obviamente, al turno al que asisten, poder dar este curso de manejo, que lo que buscamos son conductores responsables, digamos, personas que se puedan preparar y que reconozcan sus derechos y los del otro para poder transitar libremente. Creo que necesitamos un orden, naturalmente. Vuelvo a repetir esta palabra, que es una palabra que tenemos que empezar a usar en la Argentina, volver a implementar ese orden para que claramente todos podamos hacer lo que tenemos que hacer en la calle. Hablando de orden, una de las que también se pone el traje es Patricia Bullrich, ¿verdad? Sí, bueno, se lanzó, yo creo, ¿no? Lo ha anunciado por lo menos fervientemente, las ganas de ser. Yo creo que todavía hay una discusión dentro del espacio y seguramente vamos a necesitar de los consensos para poder seguir avanzando, pero ella dijo quiero ser, y es loable que tanto ella como Mauricio como el propio Horacio tengan las posibilidades y las ganas. Por eso hablaba de que el espacio ha crecido, de que el espacio, en este caso el PRO, ha crecido de buena manera y ha hecho que muchos de ellos que han tenido, por ejemplo, en el caso de Patricia, a cargo el Ministerio, ¿no?, de Nación, más importante para mí, que tienen que ver con la seguridad, hoy tenga ganas de ser presidente. Ella y también Milei se han hecho guiños mutuamente en distintas declaraciones públicas. ¿Vos pensás que es una fórmula posible? Digo, decirte sí o no sería como tener acá una resolución muy rápida. No estoy tengo diciendo tanto que futurismo, me lo confirme, pero sino si lo ves como una posibilidad. O, a ver, en la hipótesis de que se presentaran en internas, donde a priori tenemos, bueno, tres Milei está fuera de con, Juntos, primero, está fuera de Juntos. Entonces deberíamos ver la posibilidad de que sea aceptado dentro de Juntos, y cuando hablo de Juntos hablo de todos los que estamos dentro del espacio. Sí, Ese es como porque también ahí el problema que tenés es que Carrió ya manifestó. Bueno, tienen distintas versiones y distintas miradas. Patricia en particular, y esto lo ha manifestado ella también, tiene trato, tiene buen trato y buen diálogo. Yo creo que para ese proceso de incorporación no creo que sea el momento aún, pero de cualquier manera... Bueno, pero ya estamos llegando a fin de año, digo, si esa discusión no la dan de acá a febrero o marzo, ya no podría ser. Digo porque me parece que son justamente los que tienen más sintonía, y en esta visión que tienen por lo menos algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, de que, bueno, Latinoamérica se viene como corriendo un poco más a la derecha. Bueno, Milei, muchos interpretan que les ha sacado un caudal importante de votos, por lo menos en lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tiene un crecimiento muy grande Milei, no conocerlo o desconocerlo sería negar la realidad. Yo creo que es un gran actor de la política que tiene que todavía demostrar que lo que dice lo puede llevar a la práctica. En la última sesión no se lo vio presente. Y eso me parece que deja ahí un sabor semi-amargo. Que sea por lo menos de mi simpatía a Milei, pero reconozco que es la lectura que muchos hacen, ¿no? No, digamos, los votos los tiene, o por lo menos intención de votos, sobre todo ha captado un voto joven, hay muchísimos jóvenes que lo siguen, y yo celebro todos los actores que puedan venir a la política, que vengan o no de la política, que vengan a renovar la política. Para mí eso es bueno, y aparte en un país con democracia como el nuestro, no hay nada mejor que las urnas para dirimir quién es el mejor candidato. De cualquier manera, digo, de lo que se dice hay que demostrar qué es lo que se hace. Sí. Totalmente de acuerdo. Lorena, muchísimas gracias por venir. Un placer, gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar a un informe justamente sobre las elecciones y el triunfo de Lula en Brasil. Miren. El reto es enorme. Es necesario reconstruir este país con todas sus dimensiones, en la política, la economía, la gestión pública, la armonía institucional, las relaciones internacionales y principalmente en el cuidado a los más necesitados. Sí, un gran componente emocional, desde el punto de vista humano, lo que significa la historia de la dimensión de este hombre, la voluntad que ha tenido, la preparación, su sabiduría, que seguramente va a dar un
gran envión a toda Latinoamérica y en particular a Argentina. Aparte llega en un momento justo donde la crisis que hay de la globalización hay que fortalecer la región, la unión latinoamericana, la unión cada vez más profunda entre Argentina y Brasil. ¿Qué esperas tú con el nuevo gobierno de Lula? Es terrible, porque los números hablan por sí solos. Nosotros tenemos a Venezuela, Cuba, ahora Argentina, con casos de inflación, corrupción, y no va a ser diferente aquí en Brasil. Esperamos realmente que el presidente judicialice todo eso, que active el artículo 142 de la Constitución Federal y que haga valer la pena que lo que están haciendo los brasileños hoy. Mis amigos y mis amigas, mis viajes internacionales, en los contactos que he mantenido con líderes de diversos países, lo que más oigo es que el mundo está sintiendo falta de Brasil. Extraña ese Brasil soberano que hablaba de igual a igual con los países más ricos y poderosos y que al mismo tiempo contribuía al desarrollo de los países más pobres. Estamos ahora con Vilma Ripoll, ella es dirigente del MST, FIT Unidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ganó Lula, sí, no le sobró nada. No, yo creo que, por supuesto, no le sobró nada, pero sí lo que creo que fue un triunfo de la gente a pesar del PT. La gente se la militó toda, por eso la alegría que vimos en la calle, la gente que lloraba, el triunfo que vivió como propio la gente, sí. No era porque Lula iba con los evangélicos, iba con el menemista brasilero, con el poder político concentrado, el poder económico, sí. Representantes de todo el poder económico que juntó para gobernar, ¿no? Puede ser que a lo mejor necesitaba o no, porque no sabemos si lo necesitaba, sí. Porque lo que pasó fue que Bolsonaro acumuló muchos votos desde la última vez hasta ahora. Sí, muchos. Sí, tuvo un crecimiento justamente desde la primera vuelta al balotaje. Y él estuvo juntando, más que juntar votos, estuvo acumulando sectores que no tienen nada que ver con el PT, teóricamente, sí. O que no tienen poco que ver con los derechos de la gente. Vos pensás sí. Que San Pablo es la cuna de Lula. Sí. Es ahí donde tienen las fábricas, de donde salió Lula. Bueno, sí. Eso ganó... Bueno, San Pablo ganó Bolsonaro y dirige y es reconocido por un montón de trabajadores de distintos sectores, no solo el de San Pablo. Entonces, yo creo que hay que preguntarse por qué un político que viene de los trabajadores, que... Sí. Bueno, yo creo que... Sí, que recordemos por ahí, para el que no está tan metido en política, es como si acá ganara o hubiera sido presidente un dirigente, en realidad, bueno, de la izquierda, ¿no? Pero de algún movimiento gremial, vamos a ponernos el de los neumáticos, ¿no? Que es justamente de izquierda, porque si no los de la CGT la mayoría son tan dentro del peronismo. Claro, yo estaba esperando a ver a quién te decidían nombrar. Que iba a ser difícil. Recalculé como el GPS, sí, claro. No, claro, sí. Pero es el tercer mandato. Y hubo en sus gobiernos, sí. Hubo modificación de leyes que fueron, o los hizo él, o las hizo Dilma, de leyes que fueron derechos básicos de los trabajadores, ¿entendés? Que hicieron que muchos sectores fueran rompiendo con él. Por eso cuando lo ponen preso no salen masivamente los trabajadores a sacarlo de la cárcel. Fue un sector minoritario el que rodeó la cárcel y que intentó hacer cosas para que deje de estar ahí. Entonces yo creo que lo que refleja es que ellos nunca tuvieron la política de ir a fondo en contra de los poderes concentrados económicos, sí. Y tampoco a fondo con Estados Unidos, la deuda externa, todo eso que se lleva la plata que tenía que ir para los 30 millones que ahora no se les garantiza una comida por día. Entonces, es una situación, Brasil
es una situación muy grave, porque como decía él anoche, sí pueden, pero si vuelven a poner alguna vez, como cuando hicieron el PT, la prioridad en los sectores, los trabajadores, los sectores populares, los que más necesitan. Claro, porque uno de los grandes méritos de él, sobre todo su primer gobierno, era haber sacado de la pobreza a millones de trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Bolsonaro sale fortalecido. Sale fortalecido porque, como vos decías en el arranque... Sí, perdió con el 49,1. Sí, o sea, aunque dicen que son 2 millones de votos la difera, pero... Sí, pero en una población mucho mayor a la nuestra. En muchos millones de claro. Y además va a dirigir la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y tiene mucha fuerza en el sur, y ganó San Pablo. Bueno. Vos hablabas recién de los acuerdos que hacía Lula justamente, y ¿no pensás que por ahí algunos o muchos de esos acuerdos están vinculados a la gobernabilidad? Porque en principio, como bien decías, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja le van a responder a Bolsonaro, y es muy difícil gobernar cuando no podés sacar ni una ley de presupuesto. Sí, por supuesto, y por eso va a estar absolutamente condicionado. Pero yo creo que no solo condicionado porque Bolsonaro dirige la Cámara, va a estar condicionado por los compañeros de fórmula, por los compañeros de los acuerdos electorales que hizo, ¿entendés? Entonces, creo que va a ser una situación muy difícil para mucha gente de la que ayer estaba tan feliz. Y entonces esos nuevas situaciones de golpes que recibe la gente porque confía, y después le pasa como acá, que le dijeron que le iban a llenar la heladera y que todo eso. Y ahora, la verdad que falta mucho para poder llenar la heladera y para poder... Nunca pasó lo que prometieron. Bueno, esa situación de enojo, esa situación de enfrentamiento con las promesas electorales es la que después condiciona el voto y permite que crezca la derecha. ¿Cómo repercute el triunfo de Lula en nuestro país? Repercute fundamentalmente porque ahora, ¿cuáles son las conclusiones que va a sacar el peronismo que está en el poder? No sé si... Que la derecha está menguando. No, que van a descubrir que se la puede derrotar, cosa que nosotros venimos diciendo desde hace rato, que lo que hay es una gran polarización, que están... por un lado la derecha, que es cierto que crece en el mundo, pero por el otro lado los trabajadores que dan batallas como en Francia, como en Inglaterra, como dieron acá el neumático. Nosotros creemos que es esa polarización, y uno tiene que jugarse en esa polarización a que crezca el polo de las luchas, el polo de la izquierda. Si vos tenés otra política, crece la derecha. Y yo creo que acá lo que se permitió es que se instalara Milei. Ese es el problema. Porque si vos lo que haces es lo contrario, la gente empieza a buscar, son sectores que no quieren saber más nada de este sistema, y entonces, y tienen razón, solo que la alternativa, lamentablemente, es sumar a Milei, ¿entendés? O hacerlo crecer. Bueno, lo mismo pasa en todos lados. ¿Vos pensás que Milei en un punto es justamente producto de la mala gestión de Alberto? Yo creo que en un punto es la mala gestión del progresismo en todos lados. Porque si vos vas a ver en Europa, si vas a ver en los otros países, incluso de América Latina, el crecimiento de sectores de derecha tiene que ver con el rol que juegan los progresismos, que no van a fondo. Si no van a fondo en nuestros países, si no se deja de pagar la deuda y esa plata se invierte en planes de vivienda para que la gente tenga trabajo, tenga vivienda, para que la situación sea otra, bueno, hay mucho riesgo de que crezca la derecha por esa falta porque pierden la esperanza, pierden la credibilidad. Entonces, en general, eso pasó en España, eso pasó en Europa en general. Y entonces, bueno, crecen, no es porque la gente se vuelve de derecha. Por eso nosotros creemos que acá lo que hay que hacer es que crezca la izquierda, porque es la forma de que esos sectores que están más desencantados y que no quieren saber más nada, incluso con el propio sistema capitalista, y como dice
la casta, como le dice Milei, que te aclaro que fue a la reunión que hicieron todos hace poco, de todas las patronales, Sí. y estuvo Milei y dijo, la casta es el Estado y los políticos. Sí. Y se lo dijo ¿Y a él los... qué es? No, no solo él, a los que se lo estaba diciendo, a todos los grandes empresarios que curran, que estuvieron durante toda la pandemia trabajando, ya sean los neumáticos, los alimentos, todos. Sí, que se beneficiaron con el ATP para empezar. Pero con todo, se beneficiaron con todo y ahora no tienen nadie los para, no tienen ningún control y entonces la gente ya no puede comprar leche. Sí. Entonces, ¿qué querés ¿entendés? A esos tipos no los considera la casta. Sí. ¿Qué pensás de este nuevo IFE que está por salir? Que tendrían que extenderlo, porque hay una desesperación en la gente terrible. Y no hacer lo que va a hacer Massa, que además, te aclaro, jugó claramente a favor de las patronales en el conflicto del neumático. Porque cuando ya estaba... Bueno, le agarró bastante empezado el conflicto. Bueno, digo. sí, pero le puso... No es que lo quiera defender a Massa, pero le puso... partes no era de él. Sí, pero le puso la medida final. Le dijo, bueno, ustedes no quieren agarrar, yo abro el ingreso de neumáticos del exterior. Libero la entrada de neumáticos. Decí que los trabajadores brasileros de Bridgestone le dijeron a la patronal, si ustedes toman la libertad que dijo Massa y empiezan a enviar neumáticos a la Argentina para reventar el conflicto, nosotros internacionalizamos el conflicto. Y a partir de ahí dividió a la patronal. Bridgestone retrocedió y se abrió la posibilidad de ganar. No fue solo un triunfo de las medidas que tomaron los trabajadores argentinos, sino también del rol que jugaron para responderle a Massa, que salió a jugar con todo a favor de las patronales, ¿me entendés? No va. Sí. Y atrás de eso se subieron camioneros y lograron un 107%. Sí, claro, se subieron ellos y después, bueno, el problema es que es cierto. Si vos lo querés hacer enfrentando la inflación, tenés que hacerlo más allá del 100%. Porque esta inflación que pusieron en el presupuesto con el 60% es una tomada de pelo. Es para bajar los salarios, es para reducir los derechos de los sectores populares, para eso. Entonces ahora van a hacer ese nuevo IFE, que lo van a hacer para algunos, que no se sabe quiénes, porque vos tenés que ir a parar al ANSES y ahí te tienen que decir si sí o si no. ¿Entendés? Sí. Y entonces nosotros creemos que tienen que darle a los sectores que no tienen trabajo también ese IFE. Y por eso hubo una marcha piquetera el otro día de los sectores sociales a pedirlo. ¿Por qué pensás que no es clara justamente la comunicación al respecto? Porque no piensan invertir en serio en los sectores populares. No piensan. Entonces hacen efectos especiales, le llamo yo, efectos especiales con 1 o 2 IFE para ver qué pasa. No pasa nada, nadie compra nada, porque después hay que ir a la verdulería. Yo le aconsejaría a la dirigente del ANSES que en vez de ir al interior, ir a mirar, a hacer encuentros, no sé qué, vaya a la verdulería. Y vaya, por supuesto a la carnicería ya no va nadie, pero vaya a la verdulería, intente comprar con la plata que le pagan a los desocupados algo, papas. O cebollas. Carísima. Claro, o cebollas, lo que quiera, que elija lo que quiere comprar. Y justamente papas y cebollas es lo que esa gente utiliza para hacer los guisos. Entonces, nada de eso se va a resolver si no se toman medidas de fondo. Los desocupados le presentaron un proyecto al gobierno para hacer 1 millón de puestos de trabajo. La izquierda le presentó otro proyecto que es la de reducir la jornada laboral y a 6 horas. Ir a las 6 horas, que ya están haciendo pruebas en Europa, y da que sirve hacer eso para poder incluir 1 millón de puestos de trabajo en los grandes lugares, en las grandes empresas que tienen esa posibilidad. ¿Por qué pensás que el gobierno es tan indiferente a la hora de pensar en la generación de puestos de trabajo? Es indiferente porque no tiene plata, porque la plata que está sacando la necesita para juntar dólares y para pagarle al fondo, para pagarle a los todos los sectores a los cuales le pide plata, y ahora al Club de París, que es la gran noticia que todos aplaudieron. Y entonces
si seguimos por ese camino, no va a haber ninguna posibilidad de darle ningún beneficio que pueda permitirles vivir. Pues ya te digo, es más, ¿sabes lo que mandan a los comedores? Pochoclo. Pochoclo, sí, lo vi en su momento a Beliboni con eso. Pero yo los vi. 707 toneladas nos mandaron en el único... nos dan pochoclo o polenta, sin darnos tomate. Vendría a ser para preparar. En concepto de comida. Claro. ¿Entendés? No para ir al cine o para mirar Netflix, porque no hay. Ni van al cine. Claramente. Es para comer. Es una tomada de pelo, ¿me entendés? No es que no tengan plata en el presupuesto de desarrollo social para comprar comida digna. Es que esa guita la sacan para juntar dólares para pagar. Ese es el tema. De todos los lugares recortan para eso. No ejecutan el total del presupuesto que tienen para eso. Y entonces atacan a los sectores. Porque si vos sos un tipo que se está muriendo de hambre, o que come una vez al día, o como todos esos sectores que si no se organizan no pueden comer, y te mandan pochoclo, ¿vos qué haces? No sé. Lo menos que haces es cortarle la 9 de julio, la Avenida de Mayo, la Plaza de Mayo. No puedes hacer nada con eso, no alimentás a nadie. Claro, no solo eso, sino que ni los pibes comen pochoclo, ¿me entendés? Sí. Entonces me parece que es un problema que eso que están haciendo, que es juntar dólares para la... Sí, para pagar la deuda. Claro, porque se necesitan. Ahora liberaron y dice, bueno, ahora se liberan las importaciones a los que paguen con dólares propios. Bueno, por eso, todas las posibilidades para todos los sectores que están reclamando y dicen que no pueden desarrollar la industria si no se hace eso. Sí, se viene el 2023. De Juntos por el Cambio, ya estuvimos hace un ratito hablando, las distintas opciones, medianamente conocemos el Frente de Todos. ¿Cómo se prepara la izquierda? Bueno, nosotros de verdad creemos que nosotros somos un sector, el MST, que opina que la izquierda tiene que ampliarse. Y que tiene que ampliarse para poder ser mirada como una herramienta de cambio que puede gobernar. Y entonces nos parece que estamos dando esa pelea, porque nos parece que no es vista por todos los iguales. Por lo pronto en las últimas elecciones lograron un crecimiento respecto de anteriores oportunidades. Por supuesto, nos fue muy bien, pero nosotros creemos que la izquierda se tiene que preparar para gobernar y se tiene que postular para gobernar. Que solo tener 3, 4 diputados, 5 diputados no alcanza. Y que es necesario que lo haga, porque de lo contrario lo que pasa es que crece la derecha, ¿o no? Sí, tal cual. Vilma. Ese es el desafío que tenemos y a ese desafío hay que responder. Muchísimas gracias. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre la caída de Dumbo. Alerta policial, si yo te digo que cayó Raúl Martín y Miley Rivera no lo conocen, pero sí Dumbo, uno de los narcos más buscados, ¿se acuerdan? Con su comercialización de drogas en el barrio Mujica. En los diferentes operativos, muchos de los que integraban la banda de Dumbo, muy pero muy conocido desde hace muchos años en la comercialización de drogas en el barrio Mujica, todo lo que conocemos en ese lugar, finalmente cayó en Perú por un trabajo de investigación. El líder de esta banda fue detenido, formaba parte de una organización liderada por él. Estrada González también, recuerden ustedes, en la Villa 1-11-14, que viene de aquel Marco Rulli. Bueno, son narcos con mucha historia en la Argentina. En la previa, otros miembros de la organización fueron detenidos cuando quisieron escaparse en avión hacia Montevideo, en buquebús hacia Uruguay. Otros cayeron en allanamientos en esta zona y en Villa Madero. El 21 de octubre detuvieron a la pareja de la sobrina de Dumbo, Mayra Villantoy, y además hubo un episodio muy concreto que tiene que ver con esto que estamos escuchando, que tiene que ver con las balaceras, porque en este lugar había sido baleado uno de la banda antagónica, Nicolás Silvia Ames, conocido como Tío Rico
que quedó internado en el Hospital Piñeiro con un tiro en el abdomen. Detener a este importante narcotraficante, a Dumbo. Yo voy a hacer un comentario chiquito, porque mi trabajo en esto es superestructurar y ayudar en todo lo que se puede a quienes están al frente de esto. Después lo dejo para que puedan charlar con el comisario general Giuffra, responsable de Superintendencia de Drogas Peligrosas, y el jefe de la policía y el subjefe de la policía. Estas tareas son de tiempo y requiere de mucho tiempo y de gente que esté trabajando muy fino la inteligencia criminal. No es lo mismo trabajar en inteligencia que trabajar en inteligencia criminal. Inteligencia criminal, la ley 25520 específicamente la deja en cabeza del Ministerio y en sus fuerzas para que vayan sobre un determinado delito. En este caso, el esfuerzo ha sido muy grande por parte de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. ¿Dónde está lo más potente? Lo dije recién en el discurso. Es muy difícil, tanto tiempo. La boca cerrada no es natural, no tiene que ver con la condición humana. Todo pareciera que tuviéramos esa profunda inclinación a contar cuando se está trabajando algo tan delicado y sin embargo esto es lo que yo rescato del profesionalismo de nuestra gente de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Han esfuerzo sobrehumano, con un trabajo silencioso, calladito, la boca cerrada y caminando y caminando y caminando y caminando hasta que se ve una punta. Y cuando se ve una punta se actúa para llegar a ese objetivo que perseguimos y en este caso, bueno, después de haber pasado por Uruguay y por Perú, logramos el cometido. Y para hablar de este tema invitamos a Alfredo Grimaldi, él es comisario retirado. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, primero repasemos un poco, ¿por qué lo buscaban tanto a este Dumbo? Claro, él se queda a cargo de toda esa agrupación que tenían ahí en Villa Lugano, después que se retira del tema que es preso Marcos. Él fue como el heredero de todo eso. Sí. Bueno, después se fugó, se profugó. Se fue a Perú y ahí, bueno, desde Interpol sacó las 2 capturas internacionales y jamás se lo encontró. Sí, ahí en Perú le hicieron un certificadito de defunción. Claro, ahí con el certificado de defunción, vos te imaginas, Interpol te baja del archivo. Claro. Aparece el certificado de defunción, cuando lo están buscando, si está caro ya está, se murió. Sí. Y bueno, después muy buen trabajo el de la policía, que buscando el tema del narcotráfico ahí en ese mismo lugar, en las escuchas autorizadas por el juez, escucharon a los familiares de este Dumbo, que iban a viajar. Había uno, sobre todo, creo que era el cuñado, que le decían el oso, que iba a viajar a Perú porque nunca había caído preso y tenía miedo de caer preso en ese momento. Entonces fue el que hizo todo el viaje, que se fue hasta Uruguay primero. Dejó todos los rastros. Claro, él fue a Uruguay. De Uruguay se toma un avión que vuelve a Newbery y de Newbery se va a Perú. En el mismo avión. Hace una escala ese avión desde Uruguay para ir a Perú. Ajá. Y ahí lo siguió Policía Federal. Después, cuando llegan a Perú, se junta con la policía de Perú y bueno, ahí consigue capturarlo. Que ahí presenta una cédula boliviana, inclusive. Sí. O sea, tenía una cédula boliviana. Tenía documentos de todos los países. ¿Sabes qué pasa? Que el narcotráfico se mueve con mucha plata. Con muchísima plata. Entonces eso es donde hay que enfocarse. Ahora, bien. ¿este tipo de documentos son documentos falsificados o cuentan con la complicidad de funcionarios? Y es que puede ser una cosa es la falsificación, claro, sí, lo que se conoce como falsificación ideológica, ¿sí? Que es cuando el documento en todas sus formalidades es válido. Ahora, lo que dice, lo que expresa el documento es falso, ¿sí? Que sería, en este caso, una partida de función emitida por el registro de las personas, en este caso de Perú, pero emitida por el funcionario que realmente es quien la hace. Y otra cosa es cuando estás ante una falsedad real, que es cuando, digamos, es todo trucho, ¿sí? Para que se entienda. Claro. No, lo que vos decís es así. Un certificado de defunción, tiene que haber una firma en un registro. Sí, es complicado. El documento, el cartoncito es más factible, pero el certificado de defunción está difícil. El certificado de defunción es complicado, ¿entendés? Porque intervienen varios. Una vez que hay que hacer un registro, hay un registro que es el libro y de ahí sale todo. Sí, por eso. Pero ese libro es único, no es que hay varios libros. Sí, porque no es lo mismo el papelito, el certificadito que todos manejamos que el asiento vos, en el... Si tenés algún fallecido familiar, sí, te dan el y aparte soy abogado, así que siempre certificados de todo tipo los conozco. Vos tenés el papelito, pero primero fue el libro. Para que saques el papelito hay que firmar el libro, que es único, no es que hay varios libros. Sí, por eso. Bueno, pero la plata puede todo, eso es. Lamentablemente ese es el problema que tenemos
los que trabajamos en eso, que yo trabajé, no ahora, los que trabajamos en eso con el narcotráfico. Es el dinero, la facilidad que tienen para moverse. Y la sociedad tiene que hacer una cuestión muy simple acá para dividir, para exigir a los que la cuidan. Una cosa es drogadicción y otra cosa es narcotráfico. La drogadicción no es un problema de la policía. La drogadicción es un problema de salud. Exacto. Hoy un policía, pero vos fíjate, hoy un policía agarra a un chico fumando lo que comúnmente llamamos un porro, un poco de marihuana, y se lo puede llevar, y lo lleva. Inclusive lo llevan. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, en la ciudad se lo llevan por esto. Pero claro, hay jurisprudencia de que después lo suelta. El juez hace la consulta y se libere el Sí, porque el consumo personal no está claro, pero ahí penado. está la trampa. Justamente ahí está la trampa para que el policía no trabaje bien. Si vos sos un policía sin vergüenza que no querés trabajar como tenés que trabajar y sos vago, te cubrís con eso. Porque cuando vos haces cuando llega la estadística, no va a decir el juez lo liberó, va a decir tantos detenidos por droga. Mirá cómo trabajó este policía. Claro. No hizo nada. Yo un chico que vas a cualquier plaza y lo ves fumando y te lo llevas. Bien, los que te la defienden del otro lado lo que dicen es que en general en el narcomenudeo la complejidad que presenta es que cuando los detienen solo tienen una cantidad que podría ser justificada como para consumo personal y que tenés que demostrar que, no sé, que iba y hacía un surco desde tal lugar a tal otro. Pero Juan Pablo, ¿pero sabes dónde está el problema? Es que no hay una ley que diga que se puede consumir y se terminó. Para consumo está permitido. Se terminó. Entonces el policía ya no lo va a poder llevar porque él trabaja con la ley. Ahí va a decir, si vos lo traes, y no, flaco, estás equivocado. No estás cumpliendo con los deberes del funcionario público. ¿Cómo vas a llevar a una persona que está consumiendo? Ese es un problema de la salud. El narcotráfico es tu problema. Entonces ahí está el tema. Pero vos crees que el dinero está el problema. Sería, o sea, beneficiaría la lucha contra el narcotráfico la despenalización del consumo. Yo estoy seguro de eso. Y de cualquier droga, digo, porque una cosa es la marihuana y otra cosa es la cocaína. Y bueno, y todo lo demás, ¿no? Pero de las más conocidas. Te hago una analogía así. Recién estábamos hablando con Vilma, que también es una gran defensora de la mujer, y hablábamos atrás de cámara recién con el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, yo cuando era muy joven, que trabajaba en comisaría, nunca había una mujer que venga y que me diga, mi marido se fumó un porro y me pegó. Ahora, todos los días, mi marido cuando se emborracha me mata a golpe. Y entraba primero el ojo y después la mujer. Era todos los días. Entonces, ¿qué hacemos con el alcohol? Yo pregunto, ¿qué hacemos con el alcohol? Habría que prohibirlo entonces. ¿Entendés? Ahora, anda a prohibir el alcohol. No, pero aparte ya tenés la experiencia de la ley seca en Estados Unidos, que no sirve para nada. Bueno, ahí tenés el tema. Ahí tenés el tema. Cuando no hubo más ley seca, ¿qué pasó? Se pasaron a la droga. Y a su vez, digo, también está claro que la educación influye muchísimo porque en los países nórdicos o en otros, digamos, en otras culturas europeas se consume muchísimo más alcohol que acá, la gente se emborracha tanto o más que acá y sin embargo no tienen esa cultura de violencia que tenemos nosotros. No, eso seguro. Pero a eso yo me refiero, el tema de la droga. El alcohol también es una especie de droga. Pero bueno, es al margen, es que todo lo que te libere de las inhibiciones sociales. Pero ojo que también la droga puede hacerte violento, ¿eh? Yo te aseguro que también son violentos los que se drogan. No es que tampoco se fuman un porro y está todo bien. No, puede estar todo mal. Según el tema o sea, me lo explica un médico, yo te lo transmito lo que me explica. ¿Qué pasa cuando un chico fuma marihuana? Según el problema que tenga a su alrededor, le va a servir para relajarse o le va a servir para ponerse peor. Sí, la famosa paranoia que puede producir. Exactamente. Entonces, bueno, desde el vamos es mala. Yo no estoy diciendo que se libere porque es buena. Yo estoy diciendo que se libere para poder combatirla y para poder ayudar al adicto, porque esa plata que se la vendería al Estado a través de la farmacia con documento. Entonces yo hoy, por ejemplo, yo no sé cuántos hay que consumen cocaína, cuántos hay que consumen marihuana, cuántos hay que consumen ácido. Yo no lo sé. Es todo un agujero negro. Claro, entonces ahí sí voy a saber. Voy a saber exactamente. Y además se va a poder cobrar impuestos. Cobrás impuestos y además sabes quién y podés ir a golpear la puerta para ayudarlo. Porque vas a tener la plata para ayudarlo. Además porque son caros los tratamientos. ¿Entendés? Entonces ahí tenés el tema. Vos fijate el tema del narcotráfico. Vos habrás leído seguramente el tema de la guerra del opio. Inglaterra contra China, en el año 1700 y pico, que al final terminan ganando los ingleses al emperador, ganó la guerra, perdieron Hong Kong y tuvieron que seguir vendiendo opio. Bueno.
Cuando venden opio, que también el gobierno chino también se prende en el negocio, claro, era tanta la plata que entraba, tanta la plata que entraba que tuvieron que hacer un holding bancario. ¿Entendés? Entonces hicieron un holding bancario que se llamaba Hong Kong Shanghai Banking Corporation. ¿Te suenan las siglas? HSBC. Bueno, en aquel momento había que blanquear esa plata. Bueno, entonces hoy, don Chicho, que vende droga, que es un narco importante, hace $100 millones en el año, que es más, pero hace $100 millones en el año, y la lleva a un banco, cualquiera, no el HSBC solo, la lleva a un banco y le dan 40 millones limpios, y el banco se queda con 60 millones. Entonces, ¿quién es el dueño de la droga? ¿Me entendés? Ahí está el problema, porque ese es el problema. El problema está exactamente ahí en el dinero, porque si yo le saco el dinero al narcotraficante, se terminó el mafioso. Eso de El Padrino y todo eso de las películas, la lealtad es a la plata. Si el padrino no tiene plata... también en El Padrino era la plata. Por eso, si el padrino no tiene plata, entendamos que si el padrino no tenía plata, lo liquidaban. Era así de simple. Los mismos de él lo liquidaban. Entonces acá la lealtad es a la plata. Y la única forma de combatir el narcotráfico de verdad es siguiendo el patrimonio del narcotráfico. No hay otra. Te cambio un poco de tema. Sí, bueno, por este hecho reciente del asesinato de Blaquier. Sí. ¿Cómo evitamos esto de que entren y salgan permanentemente? Porque digo, según lo que declara Bernie, esta gente había sido detenida en más de una oportunidad y salieron. El último hace 20 días. Hacía 20 días que había estado detenido por asalto a mano armada. Sí. Y está en libertad. Entonces sí hay un problema, hay un desentendimiento entre la justicia y los auxiliares de la justicia, que son los policías. Hay un desentendimiento, no sé, o sea, ¿por qué pasa todo esto? Pero ¿pensás que la baja de la imputabilidad puede servir para algo? Ese es un problema. A veces discutimos eso, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿hasta qué edad llegamos? ¿A los 10 años? Sí, porque en definitiva siempre van a ir bajando en función de lo que no son. Además, el mundo avanza para que los chicos aprendan cosas cada vez más chicos, son más capaces de hacer otras cosas que nosotros a cierta edad no las hacíamos. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿a qué edad llegamos? El tema es cambiar los institutos. Si yo agarro hoy un menor y los encierro en los institutos normales que tenemos, esa sé que va a salir peor. Encima todo lo que le va a pasar a ese menor dentro del instituto, pero lo sabemos. Nos hacemos los tontos, pero lo sabemos todo, que los violan, le pegan, le pasa de todo. Y es un menor. Es un menor. Entonces cuando sale mucho peor. Entonces el tema es cambiar los institutos y hacer un seguimiento a los familiares. O sea, que los asistentes sociales del Estado trabajen de verdad. Eso es lo que habría que hacer. No solamente la policía y el juez. Asistentes sociales trabajando de verdad, porque se les paga además. Entonces que trabajen de verdad, ver qué pasa, qué falta en cada familia. Eso es lo que hay que hablar en televisión, en política. Cuando los políticos hablan, que hablan de pagar la deuda externa, de no pagarla, de hacer esto, hacer lo otro. No, háblenme de qué hacemos con la minoridad. ¿Qué hacemos con la gente que no solamente no tiene para comer? Que sí, que es un problema importantísimo. Sí, y aparte con hambre van a delinquir seguro. Pero hermano, no tienen para comer, no pueden atender a su familia. No, o sea, habla del laburante, no hablemos... Yo siempre digo, sáqueme la hipocresía de los planes, porque los que hablan mal de los planes, mira, a mí no me hable del plan, háblame del tipo que labura, trabaja 12, 14 horas por día y no llega a fin de mes. ¿Entendés? Ese es el tema. Pero bien. Bueno. Muchísimas gracias por venir. Se nos terminó el programa. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.